Buenos días. Hoy les voy a hablar de la justicia de Dios y quiero iniciar el tema compartiéndoles una película, la historia de una película que se llama In the Name of the Father. Esta es la historia de cuatro muchachos que fueron acusados de un crimen que no cometieron. Ellos fueron acusados de haber puesto una bomba en un bar en la ciudad de Guilford. Ellos fueron condenados a cadena perpetua. Años después, otro grupo de personas cometió el mismo tipo de acto terrorista. Colocaron una bomba en otro lugar y fueron capturados, llevados a juicio. En el momento del juicio y delante del juez, este grupo de personas le informaron al juez que ellos tenían en prisión a cuatro personas inocentes, que ellos no habían cometido ningún acto terrorista. Sin embargo, la justicia se quedó callada, la justicia no tomó ninguna acción y esas personas siguieron presas durante 4 años más. Incluso una de las personas murió dentro de la prisión. Otro de los protagonistas, que su nombre es Johnny Condi, tuvo la oportunidad finalmente de salir de la cárcel. Esta persona salió, pero los directivos de la prisión le pidieron que por favor saliera por la parte de atrás de la cárcel. Johnny Condi no aceptó esa condición porque él no había cometido ningún crimen. Había sido demostrada su inocencia, por lo tanto, él tenía derecho a salir por la puerta delantera, por la puerta principal de la cárcel. Jesús fue acusado de manera injusta. En la Biblia dice, Jesús fue tratado y oprimido con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Jesús también fue muerto de manera injusta. En primera de Pedro 2:23 dice, Jesús no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ahora bien, ¿qué significa justicia? Justicia significa no solamente acusar al culpable, sino absolver al inocente. De la misma manera como estas personas estuvieron en la cárcel por un crimen que no cometieron, Jesús murió por ellos y Jesús también estuvo con ellos. Y así como estas personas estuvieron en una cárcel por muchos años, acusadas por algo que no cometieron, nosotros también tenemos la costumbre de meter personas en la cárcel, acusándolas por sus faltas, juzgándolas. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros llevamos tiempo en la iglesia, porque hemos conocido un camino con Dios y tomamos una postura de santidad como los fariseos y tomamos otra posición. Después de tener tantos años en la iglesia, tomamos la posición de y creemos que tenemos el derecho de juzgar a las personas que cometen pecado. Pero ¿por qué nosotros juzgamos si no conocemos la intención de las personas, la intención del corazón de las personas? ¿Por qué juzgamos si nosotros no conocemos las razones por las cuales las personas cometieron esas acciones? Nosotros tenemos que llegar a estas personas de otra manera. Y la única persona que tiene el derecho de juzgar es Dios. A nosotros la única misión que se nos otorgó fue la de orar por las personas cuando ellas entran en pecado. Ahora bien, hay cuatro cosas que Dios nos da a nosotros cuando nosotros cometemos pecado, para que nosotros podamos ser contristados, para que nosotros podamos tener como el peso de la tristeza por nuestro pecado.
Dios dice en la Biblia que el Espíritu Santo es la primera persona que revela el pecado en nuestros corazones. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo del pecado. El Espíritu Santo es el único que puede revelar de manera secreta y en nuestro corazón a cada uno de nosotros el pecado que hay en nuestras vidas. Nosotros no tenemos ningún derecho de ir a juzgar a las personas. Cuando hacemos eso, estamos causando otro tipo de reacciones en las personas. Pero la segunda parte que puede causar que la persona sea contristada por su pecado es Jesús mismo en la iglesia. Cuando nosotros llevamos a las personas a la iglesia, Jesús se manifiesta, la presencia de Jesús se manifiesta a través de la alabanza. Cuando una persona entra a la iglesia, siente la presencia de Dios y empieza a sentir tristeza en su corazón. Pero no es una tristeza de muerte o de culpa, es una tristeza por su pecado. Es una tristeza que Dios está poniendo en su corazón porque Jesús está allí. Y ante la presencia de Dios, nuestros corazones empiezan a derrumbarse y a mostrarse que hay algo más poderoso y es esta precisa persona que es Jesús. La tercera cosa que que nos guía a revelarnos nuestro pecado es la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos las leyes de Dios y encontramos también los pecados y encontramos las cosas que estamos haciendo de manera incorrecta o las cosas que no estamos haciendo bien. De esta manera podemos darnos cuenta que el resultado de manifestar las faltas de Dios no es la manera correcta. El hecho de ponernos en una postura de santidad y de juzgar a las personas es la manera que menos va a funcionar cuando les vamos a hablar del pecado o vamos a querer confrontarlos del pecado. Y esto además es como un doble pecado, porque además de estar juzgando, estamos saliendo de la gracia de Dios, porque a nosotros no se nos encomendó esta misión. Como lo dije anteriormente, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función es orar por esta persona para que Dios le revele su pecado y para que tenga una convicción de pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros confrontamos a las personas directamente y las acusamos de sus faltas? ¿Cómo reaccionan o cómo reaccionamos? La primera manera como reaccionamos nosotros es tomando una actitud a la defensiva. Nosotros no nos vamos a dejar y vamos a estar también atacando. Es como cuando el esposo le dice algo a la esposa que hizo y pues ella también va a decir, usted también lo hizo, usted también hizo esto en la casa de mi familia. Otra actitud es cuando rebotamos. Cuando nosotros juzgamos a una persona, le decimos algo que a esa persona le va a molestar, vamos a generar una reacción de reactividad. Esta persona lo va a tomar como un juego de tenis. Si tú hiciste esto, tú también lo hiciste. Y siempre se van a empezar a acusar de manera mutua. Otra reacción es la mentira. Cuando juzgamos y le confrontamos el pecado a la persona, esa persona también puede actuar diciéndonos mentiras y negando las cosas que hizo. Otra manera es responder con hipocresía. Esto suelen hacerlo los hijos. Cuando hablan con sus padres y sus padres les dicen hacer las cosas, ellos pues están tal vez cansados de escuchar lo mismo y lo responden de una manera que les hacen creer que sí, que van a hacer, pero no van a obedecer a sus padres. ¿Qué debemos hacer para sacar la luz, para que sacar a la luz el pecado? Como lo dije nuevamente, nuestra función es orar. Dios quiere que oremos por esa persona.
Dios siempre entra por la puerta principal y es Él el que va a tener la entrada para darle y decirle y demostrarle a la persona que está mal en su vida. Cuando Dios permite que usted se entere del pecado o de la falta de otra persona, eh, esta persona viene y se lo cuenta. Y esto, el hecho de que esta persona viene y le cuenta a usted su pecado, no es para que usted lo haga público y vaya y se lo cuente a su líder o al pastor o lo divulgue a otras personas, sino porque Dios le está confiando a usted una responsabilidad y es la responsabilidad de la vida de esta persona, de que esta persona venga y le hable en el secreto y le cuente sus faltas o sus pecados, para que esta persona logre la libertad. Dios está usando un momento especial para que usted tome la mejor arma y es la oración y usted no tome la actitud de juzgar, sino que usted cree en el ambiente espiritual un momento en el que Dios entre y Él sea quien se ocupe de tomar a esta persona y de hacer que esta persona sea redarguida y que la convicción de pecado entre a su corazón. Cuando esto no sucede es porque nosotros obtenemos una imagen negativa de las personas y esas personas quedan encarceladas en nuestra mente porque las hemos juzgado y el juicio es eso, encarcelar también a las personas. Cuando nosotros no perdonamos, se separan los amigos y se distancian las personas. Dios, cuando perdona, cuando nos dice en su palabra que cuando se perdona una falta de amor, una falta, perdón, el amor florece. Entonces las dos maneras que nosotros, por medio de las cuales nosotros podemos acercar a las personas y hacer que ellas lleguen a la libertad es por medio de la oración y por medio del amor. El juicio es una arma que se va a tornar en nuestra contra. El juicio es como un boomerang. Cuando nosotros lo lanzamos, toma un giro que hace que llegue a nosotros y vuelva a nosotros. Bueno, eso es todo. Gracias.